encendido el santo fuego de la patria. En este especial aniversario del natalicio de don Antonio Nariño, hemos considerado adecuado centrar la atención en el final del último de sus presidios, que no fue el de sus penurias, para que, repasando lo ocurrido en esos inciertos días y apoyados en el contenido de algunas de sus más interesantes misivas, podamos, de la mejor manera posible, evocar sus ideas y permanente interés por la patria, el motivo de sus desvelos y la causa de sus desdichas. Para amar y defender la patria se requiere decisión, pasión y entrega. Cuando podría pensarse que por la duración, los sufrimientos y la crudeza de la reclusión a que estuvo sometido Nariño, al salir de ella estaría agobiado, sin ilusiones ni esperanza, nos encontramos con un Nariño que tan pronto recobra la libertad, muestra, utilizando sus propios términos, que mantiene encendido el santo fuego de la patria. En esta ocasión, más que colocar calificativos de nuestra parte, resulta valioso solazarnos con los términos y expresiones que utiliza el propio Nariño. Normalmente, de esta parte referimos que Nariño estaba preso en España, quedó libre y regresó al país, pero poco conocemos lo que sucede allí. Vamos a ayudarnos de un mapa que les van a repartir en este momento para la primera parte, para que traten de seguir ahí justamente el derrotero que Nariño nos refiere al dejar la cárcel de la Carraca. Fugitivo por la España libre. Para mayor entendimiento de este texto que he preparado, haré algunas pequeñas anotaciones. En este caso, sirve anotar cómo España libraba una confrontación fuerte, porque siendo una monarquía, ya allí se buscaba un régimen constitucional, que es el que finalmente se adopta y el que se mantiene hasta ahora, monarquía con régimen constitucional. Se había promulgado la Constitución de Cádiz, que se suele decir que fue la primera, sin embargo la primera fue la de Cundinamarca. Y la de Cádiz, el rey en principio dijo que era aceptado, pero luego se negó a firmar. Este panorama es el que se está viviendo de forcejeos en España cuando sucede lo que aquí vamos a referir. Fugitivo por la España libre. Corría el año de 1820. El 23 de marzo, luego de 6 años de haber sido llevado prisionero a España, Antonio Nariño sale de la cárcel de la Carraca en Cádiz, que aparece ahí al lado superior izquierdo. De inmediato se dirige a la cercana isla de San Fernando, donde ha de permanecer cerca de 2 meses. Allí se integra con revolucionarios españoles e ingresa a la Sociedad Patriótica de San Fernando, que lo elige presidente. Coloca especial empeño en actualizarse sobre la situación de España, de Europa y por supuesto de su patria. Sin embargo, cuando parecían superadas las mayores dificultades, de aquella isla ha de salir de manera apresurada para poder salvar su libertad. Una vez más. Considerémonos destinatarios de esta primera carta por los términos en que él los dirige. Dice así Nariño: sepa usted, si ya no lo sabe, que mi salida de esa fue a las 9 de la noche, que en el primer ventorrillo, o llámese Venta Nueva, cerca de Chiclana, ahí aparece en el mapa Chiclana de la Frontera, se llama hoy, tomé un trago con pan y queso a la salud de los que directa o indirectamente me iban a poner a salvo. Seguí a paso compañero con noche clara, que me dejaba distinguir los objetos. Qué multitud de observaciones y de ideas agradables. A los 26 años de padecer, iba todavía prófugo, huyendo de la España libre, pero iba a salvarme protegido y auxiliado por los mismos españoles. Di punto a estas ideas y me entregué al placer de los objetos que me rodeaban, comparándolos con los nuestros. Ya hacía una arboleda que, como era de noche, la hacía de ceibas o de alisos y me transportaba a Chocontá o a Guaduas.
Ya una manada de ovejas y el mugido de las vacas me hacían pensar que caminaba por Sesquilé o por Tunja. Ya una llanura de matorrales me hacía creer que iba a cacerías a Tibabulle. Así continué hasta las 3 de la mañana. Vaya usted haciendo atención al campo y las distancias para que algún día le pueda servir. En que llegué a la venta de Vergel o Verguer, ahí está en el mapa, es decir, a las 6 horas de no interrumpido camino. Dando pienso a los caballos en más de 1 hora de tiempo, seguí mi camino con la luz del día, y lo primero que se me presentó fueron unas chozas de paja en un terreno tan parecido a Boyacá, que si el padre Padilla hubiera venido conmigo, habría creído que los indios salían en sus jichones a decirle el bendito. El padre Padilla era el párroco de Boyacá, quien le ayudó tanto cuando Nariño se hace a la presidencia. ¡Qué bellos paisajes! Una gran cacería toda de teja con una gran novillada de saldaña me hizo pensar que estaba en Pinatá y quise ir a preguntar si había alguno de los latores. Así, encantado y en un día sereno y fresco, llegué a otra venta de cuyo nombre no me acuerdo porque nada había que contar, la que dista de la otra 3 horas mortales. ¿Ni un par de huevos hay?, pregunté al ventero. No, y por la bella y convincente razón de que otros se las habían comido. Después de esta venta, y todo por camino llano, entré a las hermosas campiñas de Tarifa. Cuántas comparaciones, cuántas sensaciones agradables se me despertaron. El terreno era desigual y no podía, fijando en él mi vista, figurármelo como las deliciosas llanuras de nuestro Bogotá, pero a pesar de esto, su extensión y su verdura me enajenaron y lo pasé en éxtasis, sin acordarme que iba fugitivo por la España libre, sin haber matado, robado ni inquietado en lo más mínimo a ningún ciudadano. Su extensión por el lugar del tránsito ocupa 4 horas hasta su término, andando sin parar y a paso más que regular. De aquí para adelante la escena se me cambió. Comienza la serranía de Ogel y creerá usted que lo áspero del camino, sus envejecidos árboles y todo el aspecto del monte que a otros debe incomodar, fue para mí un nuevo manantial de nuevas sensaciones. Ya subía por Mave y ya bajaba a Tena, ya estaba en el Sargento, pero entre todas las cosas que me causaron más agradables sensaciones fueron los trigales de Verguer y los arroyos de agua cristalina de esta serranía, los primeros que veía después de tantos años. Así fue que en casi todos me apeé, me prosterné ante la ninfa que los regía y le di el ósculo, bebiendo a tragos largos el agua y el placer. Hasta aquí lo bueno. Su tránsito es de más de 6 horas hasta Algeciras, que lo vemos en el mapa ahí más abajo. La bajada insoportable, y como ya coge el cuerpo y los caballos cansados, lo es mucho más. Desde el alto primero se descubre este asilo de los perseguidos, esta tabla a que el hombre de bien como el criminal procuran acogerse, y todavía faltan 4 horas y media para terminar el viaje. Pero lo que es más insufrible es el descubrimiento de Algeciras. Ya la toca usted con la mano y después de haber andado una legua, Algeciras se le presenta más lejos. Llegué finalmente a las 3:30 de la tarde a este lugar que parecía tan retirado de la América. Toca en varios puntos con ella y por lo mismo los americanos pueden salir por ellos con mucha facilidad. Hoy me veo libre y salvo de las garras del señor Porul o Queipó o el diablo que fuere. Amén. En estos términos se expresaba Antonio Nariño en carta fechada en Gibraltar, que es donde finalmente llega, el 29 de mayo de 1820, y se dirigía a su amigo el canónigo Fernando Caicedo en Flor. Aunque 2 meses atrás había quedado en libertad, ahora se veía obligado a huir
dadas las circunstancias políticas de España, y todas ellas le obligaban a ser fugitivo una vez más. Llama la atención cómo, no obstante la zozobra por cuidar su amenazada libertad, lo embargan las sensaciones y los recuerdos relacionados con su amada patria y las antepone a cualquier otro tema. Es la añoranza, el ardiente deseo de entrar en contacto con sus paisajes, sus gentes, su tierra, su patria. El cambiante paisaje que a sus ojos se presenta en todo su periplo se lo cuestiona. Bien podemos decir que Nariño mantenía encendido el santo fuego de la patria. Casi todo se le parecía a la tierra de sus mayores, a su amada tierra americana. La ansiedad por llegar a estar con los suyos lo embarga. Así hablaba, así sentía, así se expresaba el hombre que había impulsado las ideas revolucionarias de la Ilustración. En sus reminiscencias vemos que están presentes con mucha fuerza los recuerdos y paisajes de Cundinamarca. Nariño tenía por entonces 55 años de edad. Desde 1794, cuando fue hecho prisionero por traducir y publicar los derechos del hombre y el ciudadano, su espíritu no había tenido descanso ni tregua. Lo acabamos de oír en sus propias palabras. Decía: a los 26 años de padecer, iba todavía prófugo, huyendo de la España libre. ¿Cómo había sido entonces posible alcanzar esa precaria libertad? Nariño había quedado libre por una real orden constitucional de Fernando VII. Así lo refiere en la carta que envía también desde Gibraltar al general José María Vergara Lozano, fechada el 7 de junio de 1820, en la cual nos deja conocer sus reflexiones sobre los hechos que lo abrazan. La Revolución del Riego había triunfado al comenzar en 1820 y entonces se había dado la orden de dejar libre a los presos políticos. Dice así Nariño: yo hace poco más de 2 meses que fui puesto en libertad, en visita general de cárcel, a consecuencia del decreto de Fernando del 9 de marzo, y salí a la luz después de estar 4 años encerrado, sin comunicación y sin solicitarlo. Pero bien pronto se arrepintieron y se trató de volverme a mi antigua morada, mandándome de real orden que se me pusiese en la cárcel como estaba. Tuve la fortuna de saber en tiempo esta real orden constitucional, y no estando de humor de continuar aquella vida eremítica, tomé un caballo y me vine al lugar de salvamento, en donde me tendrá usted algunos días pensando lo que debo hacer. Pero vaya lo más gracioso: ayer he recibido la noticia de estar nombrado diputado por la Nueva Granada para las próximas Cortes, sin haberme habilitado, sin haber votado, y teniendo seguramente alguna causa porque se me mandara a prender nuevamente, de modo que, siendo un fragmento de la soberanía española, no puedo pisar la España, sin haber cometido más delito que ser americano. ¿Qué tal andan las cosas del nuevo gobierno constitucional? El haberme detenido tanto tiempo en España y haber entrado en la Sociedad Patriótica de San Fernando fue porque llegué a creer que podría sacar algún partido de las próximas Cortes, pues realmente hay mucho partido de españoles ilustrados que desean nuestra emancipación, y siempre debemos preferir la pluma a la espada, tanto porque así lo exige la humanidad, como porque de aquella seguramente somos superiores, estando la razón de nuestra parte. Aún no es todavía imposible, pues yo creo que aún no está concluida la Revolución de España, y en un mes que falta para la instalación de las Cortes nos hemos de desengañar. A pesar de haber hablado con infinitos americanos, y entre ellos con mi compadre Caicedo, al que le había dirigido la carta anterior, que aguardo en estos días con el padre Padilla, todavía no sé la mitad de lo que ha sucedido en los 6 años de mi ausencia, y en cuanto al estado actual, solo he visto el manifiesto o proclama de SEA, a quien estoy escribiendo, y una y otra gaceta de por allá, estando con el cuidado de los últimos resultados entre Bolívar y Morillo. Nariño continúa diciendo: incluye usted los impresos que tengo a mano, nunca dejaba de tenerlos en cuenta, y que tratan sobre nuestras cosas,
y la lista de los americanos que han salido nombrados para las tales cortes. Cualesquiera usos que usted quiera hacer públicamente de mi nombre y sucesos, que no sea con referencia a esta que le escribo, ni a la mansión donde me hallo. Escríbame usted muy largo, mucho, mucho, sobre el estado actual en que nos hallamos, tanto de hecho en nuestro territorio como en respecto a la opinión y voluntad de las naciones de Europa y aún de la América, que sea bajo cubierta de Mr. Judá Benoliel de este comercio, o sea que vaya la carta dirigida a él, a este comerciante. Yo aquí soy conocido bajo el nombre de Antonio Álvarez, aunque Benoliel y sus amigos saben el otro apellido que tuve que suprimir para poder salir de España. El desperdicio que hicimos. En la carta que anunciaba que le estaba escribiendo a el ciudadano Francisco Sea, también desde Gibraltar, y fechada el 1 de junio de 1820, encontramos reiteraciones sobre este periplo en el que hemos centrado la atención en el día de hoy, y la sorpresa por su elección como diputado de Cortes al tiempo que es perseguido. Le dice así a Sea, Francisco Antonio Sea, ese gran patricio también colombiano, tan pronto se logra aquí la independencia, él había sido enviado a Londres a buscar apoyo económico y demás para la naciente república. Entonces Sea se encuentra en Londres y él le escribe: con cuánto placer he visto, mi antiquísimo amigo, tu manifiesto del 3 de enero de este año. Con que Sea existe y existe para nosotros, fue mi primera exclamación. Figúrate, si puedes, la impresión que me causaría su lectura, acabado de salir de una cárcel en que llevaba 4 años encerrado sin comunicación y sin saber, por consiguiente, la suerte de una patria adorada, por quien sufría no solo con entereza, sino con placer. Leí, releí 30 veces el correo del Orinoco del 29 en que está inserta, y solo sentía, y hasta ahora me sucede lo mismo, no poder esa ley fundamental a que se refiere, no obstante que por su contexto vengo en conocimiento de lo principal, a que con mucho gusto suscribo, no solo por haber sido constantemente mi opinión, sino por ser el único y solo medio para salvarme. Reunión de fuerzas, acumulación de luces y una sabia distribución del trabajo en toda la sociedad son, a mi ver, los elementos de nuestra fuerza y de nuestra futura felicidad. Cuántas lágrimas he derramado, mi dulce amigo, en estos últimos 6 años de prisión, no por los calabozos, hambres y cadenas con que se me ha cargado, sino por los tristes recuerdos del desperdicio que hicimos, de los medios que estuvieron a nuestra disposición en los primeros años de nuestra fácil y no esperada transformación. El tiempo preciosísimo en que sucedió, las armas que encontramos, las cajas, los caudales o rentas públicas que con esta maldita federación de retazos del terreno disipamos, todo era suficiente para habernos podido poner en una actitud respetable que hubiera contenido a la España al hacerse la paz, y esa pantera de Murillo no se habría cebado en la sangre de tantos ilustres americanos cuya pérdida jamás lloraremos bastante. Pero ellos ya existieron y nosotros vivimos y nosotros debemos vengar su memoria. Pues aquí es donde él se duele, justamente cuando fue presidente de Cundinamarca, y esta discrepancia entre centralistas y federalistas, y habiendo tenido todos los medios, y Nariño como alertaba a que nos preparáramos porque los españoles iban a volver y que seguro se les podría enfrentar, pero no fue así. Volver a mi patria libre. Nariño en su mensaje a Sea continúa diciendo: hablemos ahora de este fenómeno de tu amigo, sí, se refiere a él, sin recular a tiempos remotos. Sufría mi prisión con una esperanza invencible, porque ninguna noticia funesta, ningún acontecimiento, ninguna providencia contra mí me podrían arrancar la íntima persuasión en que estaba de que había de volver a ver mi patria libre. Así era que no pasaba un día, quizás una sola hora, en que no meditase sobre lo que habíamos hecho
y sobre lo que debíamos hacer.